Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, presidente del Centro Democrático. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. Buenos días. Han transcurrido 9 meses ya del gobierno de Moreno, casi el 20% de su mandato, y después de la consulta pasamos a este nuevo momento de las intenciones a los hechos. Concursos transparentes, autoridades que respeten la independencia de las funciones, la lucha anticorrupción. ¿Qué están proponiendo ustedes en esos primeros caminos a tomar de los también puntos pendientes que no se pudieron incluir dentro de la consulta? Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue trabajar abiertamente por el sí en la consulta, considerando que, por ejemplo, en el tema que tiene relación con darle más democracia al país, que estaba contenido particularmente en las preguntas 2 y 3, el procedimiento utilizado por el presidente Moreno en la consulta fue el más adecuado. En la conformación del Consejo de Participación Transitorio no puede ser de ninguna manera más abierto y más democrático cuando nos ha invitado a todos los ciudadanos el gobierno a participar con nuestros aportes y con nuestras ideas. Tiene el gobierno, entiendo que 20 días para enviar las ternas a la Asamblea, que en un plazo corto también está en la obligación de aprobar el reglamento y elegir esas ternas para el Consejo Transitorio. De modo que es difícil pensar que haya la elección a dedo que era antes tradicional, cuando en realidad lo que se va a hacer es escoger de entre los nombres que sugieran los ciudadanos. Los partidos políticos, los movimientos tenemos una limitación, no podemos hacer recomendaciones de nombres. Ahí hay una diferenciación directa en cuanto a la integración de ese Consejo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el definitivo del transitorio, ¿cómo será esa integración? Eso respecto a ello. Yo le preguntaba sobre algunos de los temas pendientes porque hubo muchas cosas que se quiso incluir en esa consulta, de hecho temas que se habían aprobado en enmiendas en la Asamblea anteriormente, pero que no se incluyeron para la decisión del mandato popular. Uno de esos cambios en las enmiendas aprobadas en la Asamblea, no por consulta, fue convertir, por ejemplo, la comunicación de un derecho en un servicio público, porque así justificaban la creación de una superintendencia de comunicación para poder controlar el contenido de los medios y además imponer sanciones. Esos temas usted lo ha estado trabajando, ha propuesto eliminarlos ya en una nueva ley de comunicación. ¿Y qué plantea? Mire, nosotros efectivamente como Centro Democrático hemos venido trabajando activamente en la elaboración de las reformas, que por supuesto ya están en una especie de recta final. El presidente de la República en su momento anunciará si lo hará mediante el envío de este cuerpo legal nuevo, reformado a la Asamblea, o lo someterá a consulta. El gobierno ha dicho que es probable que sea un tema más de consulta, y esto es bueno para la salud democrática del Ecuador. Tenemos que acostumbrarnos a ser consultados, que no nos busquen solamente a los movimientos políticos, a los ciudadanos, para acompañar en mítines, para pegar afiches, sino que nos pregunten temas de interés nacional. Y este es un tema, sin duda alguna, de interés nacional. Le insisto, ya están elaborados estas reformas en su mayor parte, y le corresponderá pues al gobierno. Nosotros lo que hemos hecho es colaborar, nada más. Le escuchamos hace pocos minutos a Gustavo Ullarque, el presidente del Consejo de la Judicatura, referirse además a algunas de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y claro, la recomendación es que se dispone que no sean las superintendencias de estos órganos los que puedan juzgar y además imponer sanciones administrativas, como ocurrió cuando aprobaron a última hora en la Asamblea esa superintendencia de comunicación, sino que la función judicial es la que debe juzgar las infracciones de responsabilidad ulterior a la que están sometidos no solo los medios de comunicación, sino también nosotros, los periodistas. Y Gustavo Ullarque hablaba en esa misma línea, estar de acuerdo hablando de derecho. ¿Qué dice usted sobre eso? Nosotros estamos de acuerdo con nosotros planteamos la eliminación de la Supercom. Y planteamos la creación de un nuevo organismo, que es un consejo de regulación, que más bien es mixto, no depende la autoridad y las decisiones de una sola persona, sino que está integrado por representantes de diversos sectores de la comunicación, incluso de la comunicación audiovisual, productores de televisión, etcétera. Es un consejo mixto importante, mucho más democrático también, que va a hacer posible que en realidad haya una ley de comunicación que más bien procure estar más cercana a los medios, que sea una ley que enriquezca contenidos, etcétera, pero de ninguna manera una ley represora. Eso
Eso es lo que nosotros hemos planteado hasta donde hemos participado en la elaboración. Claro, pero ahí hay una diferencia, es decir, la integración es importante para que no sea un delegado del propio presidente de la República quien preside estos organismos que tienen las facultades que tenía, pero luego está la potestad, las facultades que va a tener este consejo o que ustedes plantean tenga este consejo de regulación, como han planteado llamarlo. Todos los capítulos de sanciones pecuniarias, por ejemplo, han sido eliminados en nuestra propuesta. Veremos si efectivamente ese planteamiento es el finalmente recogido. Porque el gran problema que tuvo la ley de comunicación fue que se convirtió en una especie de caja, registradora, donde los medios de comunicación eran constantemente sancionados con multas económicas y no se corregía nada. Y no había esa relación fluida que debe haber entre el ente regulador, entre ese ente colaborador, que es el que nosotros estamos planteando, con los medios. Claro, es decir, no se está sugiriendo que no se sancione, ni mucho menos. La decisión es sobre quién juzga cuando se cometen ciertas infracciones. Ahora, este cambio estaría, prefecto, reconociendo los abusos que se cometieron en los últimos años. Ahora la Asamblea, recordemos que quiere enjuiciar políticamente al propio superintendente desde Centro Democrático. ¿Ustedes creen que hay que sentar un precedente sobre los abusos que se cometieron desde la Superintendencia de Comunicación? El superintendente no es el Centro Democrático, por si acaso. Las sanciones apuntan a que efectivamente se habría producido un abuso de ese poder. Y por eso es que ya incluso hay los votos para el juicio político. Desde nuestro punto de vista, sí, esa facultad era excesiva. El mismo ciudadano recibía la denuncia, tramitaba la denuncia, resolvía sobre la denuncia y además las apelaciones. Eso era absolutamente impensable en una nueva ley o en las reformas que nosotros estamos planteando y que han sido simplemente una colaboración con el proyecto que deberá entregar el gobierno nacional o vía consulta o vía Asamblea Nacional en los próximos días. Usted fue de los que decía que un sí en la consulta popular sería un espaldarazo al gobierno de Lenín Moreno para ratificar la confianza en él, incluso por el estrecho margen con el que ganó las elecciones presidenciales. Ahora que ya ganó el sí, los incrédulos dicen ver para creer. Y por otro lado, vemos a quienes defendieron la campaña del no atribuirse también esos resultados. ¿Cuál es su lectura sobre eso? Déjeme empezar por el no. Yo considero que hay una lectura errada y un exceso de optimismo para quienes lo promovieron. No es cierto que ese 33 y pico % que alcanzó el no se lo puede atribuir solamente a la gestión del expresidente de la República. Hay varios componentes. Un componente, sin duda alguna, es de los ciudadanos que votaron siguiendo las directrices políticas del expresidente Correa y votaron contra el presidente Moreno. Hay otro espacio de esa torta que corresponde a los antisistemas. Hay mucha gente que siempre vota en contra, pero también hay un componente, y muy importante, de alcaldes, no sé si prefectos, presidentes de juntas parroquiales, vocales de juntas parroquiales, concejales, que suman más o menos 3.000 entre todo lo que le digo, que hicieron campaña, muchísimos, por el no. La hicieron. Tan cierto es que... Es decir, decían sí o estar a favor del sí, pero hacían campaña por el no. Y en otros casos no hacían campaña, que era más o menos hacer campaña por el no. Si usted revisa la votación en cantones pequeños, en parroquias rurales, usted va a encontrar el alto componente del no. Y el no gana, sobre todo en las ciudades grandes, perdón, el sí gana, sobre todo con solvencia, con solidez, en las ciudades grandes, pero él no tiene una importante presencia en los cantones pequeños y en juntas parroquiales. Bueno, y en el caso de Manabí, pues que es absolutamente, entre comillas, entendible, porque se pone en evidencia que algún tipo de malestar por la tardanza en la reconstrucción por el terremoto, y no sé si efectivamente sus autoridades trabajaron por el sí. Hay razonables dudas. Tengo por lo menos mis razonables dudas, pero cada uno en su espacio. La lectura y las observaciones de Jimmy Jairal, el prefecto del Guayas, presidente del Centro Democrático, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedEx, por el acuerdo de preferencias comerciales recíprocas con Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador, y los buenos resultados del acuerdo con la Unión Europea. Ya volvemos.